Hola nostálgicos de retrocelulares. Entre 2005 y 2009, los nostálgicos recordarán esos dispositivos de la finlandesa Nokia, dedicado especialmente a la música, con un microchip sonido de alta calidad en estéreo, con diferentes diseños. Así que en este video vamos a recordar todos esos dispositivos de esta emblemática marca. El primero de estos celulares saldría al mercado en el año 2005, un dispositivo que lastimosamente aún no poseo. Hablamos del Nokia 3250. Este celular venía con una cámara de 2 megapíxeles, sonido espectacular y lo mejor en diseño twist o giratorio, la parte del teclado. Venía con el sistema operativo Symbian 9.1, 10 megas internas, 64 megabytes de RAM, ampliable a través de micro SD, radio FM y una pantalla de 2.1 pulgadas. Un año después, en 2006, conocimos el Nokia 5200. Para muchos no considerado como un Express Music, pero sus características musicales así lo hacen llamar. Este móvil algo gordito vino en diferentes colores con unos parlantes que sonaban espectacular. Una cámara solamente VGA. Pantalla solo de 2 pulgadas, 5 megas internos, ampliable a través de micro SD y radio FM. Sigue siendo bastante recordado por la comunidad de coleccionistas. Pero al mismo tiempo Nokia presentó el Nokia 5300, una versión mejorada del Nokia 5200, con una pantalla de 2.1 pulgadas algo más grande, un sonido muy parecido, cámara de 1.3 megapíxeles y botones para control musical. Por supuesto era ampliable la memoria a través de micro SD y también soportaba radio FM. Y si recuerdas el primer Express Music, pues este es una actualización de ese móvil. Vean que tiene también su teclado giratorio. El Nokia 5700 del año 2007, con sonido estéreo, cámara de 2 megapíxeles y Symbian 9.2. Por supuesto, Bluetooth, radio FM y micro SD hacen parte de este genial dispositivo. También en 2007 saldría el Nokia 5310. Esta hermosura súper delgada con controles musicales en la parte delantera. Lo genial era que ya soportaba auriculares de 3.5 milímetros, además de tarjeta micro SD. Tenía radio FM, pantalla de 16 millones de colores 320 x 240 y por supuesto Bluetooth. Y con otro diseño genial conocimos también en 2007 el Nokia 5610 Express Music, con cámara de 3.15 megapíxeles y flash LED, un diseño slider o deslizante y pantalla de 2.2 pulgadas con 16 millones de colores. También tenía una tecla de navegación deslizable. Con 20 megabytes internos, ampliable a través de micro SD, lastimosamente no traía Symbian. Y ya en 2008 Nokia nos presentó el Nokia 5220, otro dispositivo bastante delgado y con teclas para la reproducción de música. Con cámara de 2 megapíxeles, ampliable también con memoria micro SD y pantalla de 2 pulgadas. Por supuesto, parlantes estéreo y radio FM. En el mismo 2008 Nokia presentó el Nokia Express Music 5320, un dispositivo que lastimosamente no poseo aún. Este también poseía teclas de navegación y botones multimedia, con Symbian como sistema operativo 9.3, además de tener 140 megas internos, podías ampliarlo a través de memoria micro SD. Cámara de 2 megapíxeles, radio FM y pantalla de 2 pulgadas. En el mismo año 2008 tenemos el primer táctil de la serie, el Nokia 5800 Express Music con Symbian 9.4. Su cámara era de 3 megapíxeles, con óptica Car 6 y flash LED dual. Parlantes estéreo, Wi-Fi y reconocimiento de escritura. Acelerómetro, sensor de proximidad y auriculares 3.5 con salida al televisor. A principios de 2009 también conocimos el Nokia Express Music 5130, que también tenía controles dedicados a la música, parlantes que sonaban muy bien y cámara de 2 megapíxeles. La pantalla era de 2 pulgadas, contaba con radio FM, Bluetooth y salida de auriculares 3.5 milímetros. En el 2009 también salió un celular que ha sido esquivo para mi colección, el Nokia Express Music 5630. Este contaba con teclas dedicadas a la música, pantalla de 2.2 pulgadas con 16 millones de colores y Symbian S60 600 MHz en el procesador, cámara de 3.15 megapíxeles con flash LED y una cámara delantera para videollamadas VGA. En el 2009 también conocimos otro celular slider Express Music,
el Nokia 5330. Este que tengo aquí me lo mandó mi amigo Mirko García desde España. Hay que tener en cuenta que esta es la versión TV. Y es que lastimosamente este tipo de dispositivos no llegó directamente a nuestro mercado. Una pantalla de 2.4 pulgadas y botones táctiles para la música. Bluetooth, GPS, radio FM y hasta salida de auriculares 3.5 milímetros. Y con un diseño muy parecido al Nokia 5630, también aparece en el 2009 el Nokia 5730, que tampoco tengo en la colección. Este es el único Express Music que tenía un teclado QWERTY completo al deslizar horizontalmente. Con una pantalla de 2.4 pulgadas y Symbian S60. También con cámara de 3.15 megapíxeles de Car 6. Además contaba con Wi-Fi y AGPS, acelerómetro y toda la ventaja que tenía Symbian en esa época. Y cerramos este listado con el Nokia 5530 del año 2009, con reconocimiento de escritura y Symbian 9.4. Cámara de 3.15 megapíxeles y flash LED. Wi-Fi, radio FM y puerto para micro SD. Si bien la serie X heredó algunas de las características de los Express Music, no son considerados Express Music, pero fue una digna sucesora. La serie Express Music de Nokia fue tan popular en su momento que la Nokia de HMD intentó actualmente emular este éxito, con el Nokia 5710 no diciéndole Express Music, sino Express Audio. Me imagino que por algún derecho de la marca. Y bien amigos, aquí les mostré los Express Music que tengo en mi colección. De hecho tengo varios modelos en diferente color de carcasa, pero también pudieron ver que me faltan algunos modelos que espero estar hallando en un futuro. Quiero también agradecer a nuestro amigo Grebone que me ayudó con el listado de estos Express Music. Me gustaría ahora que dejaras en los comentarios si llegaste a usar uno de estos geniales dispositivos. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Lo recuerdas con cariño? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal si aún no lo haces.